Líderes al aire. Conversaciones reales para líderes reales. Buenos días, equipo. Qué gusto ver que ya se encuentren todos ustedes conectados en este momento. Y sobre todo me da mucho gusto porque pues retomamos esta estrategia de aprendizaje que generamos desde marzo y que por algunos factores tuvimos que pausar. Pero bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos nuevamente aquí con ustedes para traerles de regreso su podcast Líderes al Aire, conversaciones reales para líderes reales. Así que, bueno, me da mucho gusto ver a todos los que ya se encuentran conectados y vamos a renovar esta sesión de Líderes al Aire, este podcast, con un tema que a mí me encanta. La verdad es un tema que van a ver, está padrísimo. Vamos a tener información que les va a ser de mucha utilidad y sobre todo les va a dejar reflexiones que les van a ayudar a que como líderes puedan realmente lograr que sus equipos hagan las cosas. Entonces, aquí sí es bien importante que ustedes pongan mucha atención, se enfoquen a realmente querer estar aprendiendo y querer aplicar lo que traemos para ustedes el día de hoy. Así que, bueno, sin más que decir, me pongo a presentarles toda la información que traigo. Así que, digo, normalmente estábamos acostumbrados a comenzar con una historia, a comenzar con algún storytelling, pero el día de hoy quisiera comenzar de forma distinta. El día de hoy voy a comenzar con un ejercicio. Quiero que me apoyen, pongan a la mano los chats, por favor, y vamos a comenzar con un ejercicio que es muy sencillito. Solamente quiero que hagan una reflexión respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las actividades que tú como líder tienes que hacer? ¿Qué es lo que como líder tienes que buscar hacer? Así que vamos por favor a estar habilitando nuestro chat. Si por algo no les aparece el chat, por ahí tenemos una sección de preguntas y respuestas. Pueden colocarlo también en esta sección porque vamos a ver nosotros que aquí son muchas de las cosas que tenemos que hacer. De hecho, ya me están llegando sus mensajitos. Por aquí nos dicen motivar al equipo. Muy bien, ya tenemos nuestra primera respuesta. ¿Qué más? ¿Qué otras actividades tienen que hacer? Piensen en todas las actividades que tengan que hacer como líderes. O sea, realmente aquí pueden pensar en el día a día en la tienda. Todo lo que tienen que hacer en su tienda, en su piso de ventas, con la gente, con los artículos, con los productos. Todo lo que en su día a día realizan para que la tienda funcione, para que la operación pueda seguir, pueda continuar. Así que ya tenemos por ahí motivar al equipo. Para los que nos están viendo de manera diferida a través de nuestros distintos canales como YouTube, Spotify, pueden pensarlo, digo, no lo van a escribir, pero piensen, ¿qué es lo que hacen ustedes normalmente? Tenemos aquí que supervisar para que se cumplan las metas, designar responsabilidades y sobre todo motivar para que la operación sea eficiente. Carla dice que poner el ejemplo, motivarles, darles herramientas para que cumplan el resultado. Jesús de 8636 nos dice que supervisar procesos correctamente, originación por ejemplo. Vean, hay muchas cosas que nosotros se nos vienen a la mente inmediatamente cuando nos preguntan ¿qué tengo que hacer en mi día a día? Y si seguimos nosotros vamos a poder encontrar más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dice del MI 52, supervisión y seguimiento a resultados de cada colaborador. Es una de las cosas que nosotros vamos a buscar. Pero incluso si nosotros seguimos escarbando y seguimos profundizando, podemos pensar en cosas como desde abrir la tienda, desde resguardar valores, hacer inventario, cuidar la gestión de la cobranza. Por acá nos dice Jesús Alfaro, inspirar, dirigir, facilitar el camino para buenos resultados. O sea, vean, tenemos actividades que van enfocadas al equipo, que van enfocadas a la tienda. Nos dicen del 8654, planificar el día. Nos dice Berna Núñez, ejecutar las indicaciones y revisar que se han realizado. Nos dice Mario, apoyar al equipo, ser ejemplo. O sea, tenemos muchas actividades, imagínense. Y muchas de esas actividades que pueden ser desde muy sencillitas, como el hecho de abrir la tienda, hasta algunas más complejas, como lograr que el equipo llegue a los resultados, a las metas, tanto de cobranzas como de ventas. Y que, definitivamente, ¿qué pasaría si ustedes
todas estas actividades las hicieran solos. Yo creo que nos volveríamos locos, ¿no? Yo creo que no podríamos nosotros estar generando esa actividad. Por acá nos dijeron en el chat también, cuidar a nuestros colaboradores. Yo creo que esas actividades, si estuviéramos solos en el trabajo, nos volverían verdaderamente locos. Estaríamos como gallina descabezada, corriendo de un lado a otro. Pero hay una forma de lograr generar todas esas actividades y que incluso muchas de esas, ustedes me decían, motivar, inspirar, tienen que ver con el equipo. Porque definitivamente lo que nosotros tenemos que primero hacer antes que nada es saber que contamos con un equipo y que podemos apoyarnos en ese equipo. Por lo que es el momento en el que les diría cómo lograr apoyarnos en el equipo. Porque incluso aquí nos siguen compartiendo en el chat, ¿no? Ayudar a crecer nuestra gente, dice Avisaí. Bueno, pues ya que nosotros hemos hecho esa reflexión, ya que nosotros vimos que tenemos que apoyarnos en nuestros equipos, pues ¿cómo hacerlo? Porque miren, hay dos tipos de líderes, ¿no? El líder y el jefe, o el buen líder y el mal líder. El mal líder es aquel que da instrucciones y a veces se cumplen, a veces no. En cambio, el buen líder es el que logra una de las cosas fundamentales, más importantes, que es que la gente haga lo que se necesita que se haga, cuando se necesita que se haga, cómo se necesita que se haga, pero, y esto es lo más importante, que ellos quieran hacerlo. Cuando nosotros logramos eso, es cuando las cosas empiezan a suceder. Pero miren, a veces nosotros nos ponemos frente al equipo y ya saben, lanzamos las típicas frases. Equipo, necesito que todos se comprometan más, que se pongan la camiseta y que dé los resultados. Y si nosotros nos ponemos atentos a ver cómo se encuentran los rostros de cada integrante de nuestro equipo, pues vamos a ver que el equipo se queda pensando, cargando, como ese meme del gatito que está cargando, así se queda, sin saber qué es lo que nosotros estamos ahí diciendo. ¿Por qué? Porque inmediatamente la gente empieza a pensar, ¿no? Ay, otra vez me va a pedir mucho trabajo, me va a pedir que haga muchas cosas. Y la gente se queda. Y todavía si subimos el nivel, si nosotros les lanzamos otra frase del tipo necesito actitud, necesito resultados, necesito que estén motivados, pues en ese momento la gente se va a quedar. Todavía muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos van a empezar a pensar, ¿y ahora qué me va a pedir? ¿Y ahora qué tanto me va a exigir? O peor aún, nos va a decir el colaborador, bueno, no nos lo va a decir, que es lo peor del caso. Va a pensar, ¿y qué voy a comer el día de hoy? Ay, ya me perdonará la tóxica o el tóxico. No, en serio, ya se pasó, ya me dejó mucho tiempo sin hablarme. Y la gente, en todo caso, en ese tipo de casos, se empieza a disociar, a generar ahora ya no el gatito cargando, sino el gatito disociado, ¿verdad? Y es que miren, el problema no es que el mensaje esté mal, el problema es que muchas veces el líder quiere influir desde el discurso. Cree que solamente con decir las cosas va a lograr que se hagan y no genera conexión. Por eso es bien importante que nosotros, antes de que demos una instrucción, aseguremos que la persona confíe en nosotros. Porque miren, la neurociencia dice una cosa o ha encontrado una cosa muy clara. Antes de que una persona siga tu instrucción, su cerebro ya decidió si confía en ti o se protege de ti. Así que es bien importante que nosotros no caigamos en ese error de creer que solo por dar la instrucción se van a lograr las cosas. Porque el cerebro, y eso lo dice la neurociencia, antes de pensar si va a ser la instrucción, va a decir, a ver, me está atacando, me está escuchando, me va a regañar, me está usando, me conviene atención o solo a sentir para sobrevivir. Y esa es la clave. Porque sí, ¿cuántas veces nosotros no le decimos al colaborador, pasan a mi oficina? Y muchos de ellos ya con esa simple frase creen que los vamos a regañar, creen que los vamos a castigar, que vamos a hacer algo que va a atentar contra su integridad psicológica. O sea que los vamos a humillar, que los vamos a hacer sufrir. Y es que, sí, se oye fuerte, que digamos nosotros, híjole, esto me ayuda
a sobrevivir o no, que el colaborador esté pensando en esas cosas. Pero es un hecho, la neurociencia, y sobre todo si nosotros nos vamos a algunos investigadores, aquí quiero citar a un investigador que hace tiempo leí un artículo en la revista muy interesante, en donde se le entrevistaba. Y este autor o este investigador llamado Paul Goldsmith decía que a pesar de que teníamos tecnología del siglo XXI, nuestro cerebro seguía atrapado en la edad de piedra. Ha avanzado la sociedad a pasos agigantados. Y esos pasos agigantados han llevado a que el mundo genere amenazas para las cuales el cerebro no está preparado. Amenazas que no tienen nada que ver con escapar de un depredador que nos quiera comer, que nos quiera atacar. Un depredador salvaje que no piensa, que solo actúa por instinto. En cambio, en la actualidad nosotros los riesgos que enfrentamos ya no es enfrentarnos a un tigre de dientes de sable, ya es enfrentarnos a un regaño, a una llamada de atención o peor aún, a un despido del trabajo. Y eso el cerebro le va a generar estrés, eso el cerebro lo va a ver como un riesgo a su supervivencia. Por eso nosotros sí tenemos que entender que el cerebro evalúa cada una de las acciones que viven ustedes como persona. Sus colaboradores, cada uno de esos momentos los va a estar analizando, porque una rama de la neurociencia, que es la neurociencia social, ve y analiza cómo esos riesgos en las relaciones sociales, como son riesgos a no pertenecer, a perder la confianza, al rechazo o a la falta de colaboración, lo ve como verdaderos peligros, ¿sí? Y es que esos peligros incluso activan en nuestro cerebro regiones asociadas con el dolor. Básicamente, el que nos rechacen, el que nos ignoren o el que nos humillen tiene un efecto similar a que nos pisen el dedo chiquito del pie. Y a quien le han pisado el dedo chiquito del pie lo sabe. Es casi como irse al infierno y regresar, ¿verdad? O sea, es una experiencia sumamente desagradable y dolorosa. Pues el cerebro interpreta la humillación, el ser ignorado o el rechazo de la misma manera que cuando nos pisan el dedo chiquito del pie. Así que cuando ridiculizamos, gritamos o humillamos, estamos generando ese efecto en nuestros colaboradores. Cuando tú les gritas o los ignoras, no dicen, ¡qué gran oportunidad de mejora! No, para nada. El cerebro piensa, ahí viene peligro, me tengo que proteger. Y cuando el cerebro está en modo peligro, pasan tres cosas. En primer lugar, la persona escucha menos. En segundo lugar, se defiende más. Y en tercer lugar, hace lo mínimo necesario para no meterse en problemas. Por eso, si tú llegas con la espada desenvainada y empiezas a gritarle, a humillarle, a ridiculizarlo, la persona lo único que va a buscar es defenderse. Ya no te va a escuchar. Ya no va a querer hacer las cosas y solamente va a hacer lo mínimo para no perder el trabajo o, peor aún, para mantenerlo en lo que consigue otro. Así que, como líderes, tenemos que pensar qué hacer en esos momentos. Tenemos que saber que no tenemos que guiar desde la autoridad, sino desde la conexión. Porque la autoridad, sí, nos la da el cargo. Cuando te dicen, eres el gerente de la tienda, vas a ser el líder, en ese momento te están dando la autoridad. Pero la influencia, el que las personas quieran hacer lo que tú le estás diciendo, eso lo genera la conexión. Es así de importante. Y miren, con esto no quiero decir que seamos buena onda, que todo el tiempo queramos convertirnos en los compadres de nuestros colaboradores. Es más, tampoco quiero decir que nosotros le mandemos esos memes, esos stickers de perrito de buenos días todos los días para que sepan que somos sus amigos. No. Nada de eso. No, el buen líder no va a buscar generar la conexión a partir de ser un barco, de decirle sí a todo, de estar queriéndose volver en el amigo y compadre de todos sus colaboradores. Con eso no nos referimos cuando hablamos de conexión. Cuando hablamos de conexión, lo que nosotros buscamos es generar una comunicación efectiva a partir de la confianza, a partir de la claridad, a partir de esa influencia efectiva que hace que las personas entiendan el por qué tienen que hacer las cosas, que le den sentido a lo que tienen que hacer.
¿Puede haber exigencia? Sí, claro que sí, y la tiene que haber, porque tenemos que llegar al resultado. Pero esa exigencia va a cobrar sentido y se va a ver como algo necesario para continuar, mejorar y sobre todo desarrollarse en el trabajo a través de esa conexión que nosotros generemos con nuestros colaboradores. Por eso es bien importante que nosotros no busquemos el estar generando ese ataque, esa humillación. Aquí es lograr 3 cosas. El que la persona diga, me ves, me entiendes, lo que me pides tiene sentido. Porque cuando esas 3 cosas aparecen, la influencia es cuando surge. Así que eso es lo que nosotros vamos a buscar. Y yo ya se los he dicho en muchos otros capítulos anteriores de este podcast. El cerebro solo busca la supervivencia, es lo primero que busca. Y si ahora que ya conocemos cómo funciona el cerebro social, ese cerebro social ve que su líder lo apoya, que lo hace sentir parte del equipo, que lo atiende, que lo ayuda a mejorar, es cuando entonces el cerebro se tranquiliza y dice, con él tengo mayor probabilidad de supervivencia. Con él puedo crecer y desarrollarme para tener mayores herramientas de supervivencia. Y es ahí cuando las cosas empiezan a suceder. Y nosotros podemos exigir, podemos pedir esos resultados, podemos pedirlos en el momento que nos lo está exigiendo la empresa, la dirección, y ellos lo van a hacer porque quieren hacerlo, porque le encuentran sentido, porque saben cómo hacerlo. Pero se oye muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo empezar a hacerlo? Esa es la parte difícil. Bueno, pues como ya saben, aquí en Líderes al Aire también leemos, aunque sean los resúmenes de ChatGPT, pero leemos. Así que vamos a ponernos filosóficos. Vamos a ir a referirnos a los griegos, en específico a Aristóteles. Aristóteles nos daba la receta, nos daba la clave para lograr influir, conectar con las personas. Él nos decía que tenemos que atender tres cosas, que son el ethos, pathos y logos. ¿Qué son el ethos, el pathos y el logo? Bueno, el ethos principalmente tiene que ver en cómo nos comunicamos nosotros, en el cómo decimos las cosas y sobre todo en que esas cosas que decimos generen credibilidad. Ese es el ethos. Lograr que las personas digan, lo que me dice Daniel es creíble porque es profesional, tiene bases, tiene sentido, etc. Y lo dice de una forma convincente, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a gritar, empezamos a insultar, se pierde esa confianza y ya nuestro ethos, en lugar de ayudarnos, nos perjudica. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con el ethos. Luego sigue el pathos. El pathos tiene que ver con la conexión emocional. El que realmente las personas sientan que nosotros nos preocupamos por ellos, que realmente queremos no solo el bienestar personal, sino el bienestar del equipo. Cuando nosotros vemos que nuestro líder se preocupa porque sepamos hacer las cosas, porque entendamos, y cuando ellos requieren un apoyo, inmediatamente vamos y buscamos solucionar, buscamos dar ese apoyo, es cuando se empieza a generar esa conexión emocional. El cerebro piensa, él se preocupa por mí. Y es ahí donde empieza también a surgir la conexión. Y por último, tenemos el logos, que es el mensaje que decimos, que es ahora sí la lógica que tiene nuestro mensaje. Y el problema que muchas veces como líderes solamente nos enfocamos en una cosa. Por ejemplo, cuando nos enfocamos en el logos, a ver, necesitamos incrementar en 10% los resultados de la operación. Tenemos que abrir 10 contratos más el día de hoy. Y ya, lo dejamos ahí el mensaje. Eso es solamente usar el logos. Y eso lo que va a generar es preocupación, estrés, porque si las personas no saben cómo le van a hacer, si la semana anterior solamente habían aperturado 3 contratos y ahora les estoy pidiendo 10 más del triple, pues ahí las personas se van a empezar a estresar. No les estoy diciendo el cómo, les estoy diciendo solo el qué. Pero bueno, hay otros líderes que también dicen, bueno, yo aquí voy a preocuparme por el bienestar, pero solamente por el bienestar. Y van directamente al pathos. Y dicen, vamos equipo, ustedes pueden, son campeones, son guerreros, son máquinas. Eso es muy bonito, se escucha bien bonito, pero si no hay claridad, es un discurso que nada más al momento va a emocionar, pero se va a perder rápido el efecto. No va a funcionar. Y hay otros que solamente quieren vivir de ethos.
hazlo porque yo sé de esto, porque a mí me ha funcionado. Sí, a lo mejor al principio te va a dar resultado cuando utilizas este tipo de discurso, este tipo de guía. Pero si nada más nos dedicamos a dar ese discurso sin escuchar, sin entender, no va a pasar nada. La influencia se va a desgastar. Entonces, la influencia necesita de los 3 puntos. Necesita tener etos, patos y logos. Sí, el mensaje, el logos. Necesita que la persona diga, ok, me estás pidiendo que incremente mis aperturas de contrato, mi cobranza en tanto. Muy bien. Luego sigue el etos. ¿Cómo lo vas a hacer? Te empiezo a dar credibilidad a la instrucción que te estoy dando. Mira, vamos a hacerlo de esta manera. Y te estoy dando también conexión emocional. Yo confío en que lo puedes hacer. La semana pasada hiciste 3, lograste 3. Vamos a ir esta semana a través de llamadas. Aquí les doy, por ejemplo, un ejemplo de cobranza. Equipo, sé que la cobranza ha estado pesada y que no todos los clientes nos responden igual. Hay unos que sí nos pagan y otros que no. Pero si no mejoramos, y ahí viene la parte emocional, los contactos efectivos esta semana se nos va a caer el resultado y también se nos va a cargar el trabajo después. Vamos a ir arrastrando esa pérdida de resultado. Por lo tanto, y aquí viene ahora sí la parte de la credibilidad, el etos. Vamos a enfocarnos en 3 acciones concretas: llamadas tempranas o llamadas de cortesía, seguimiento a compromisos y el registro correcto de todas nuestras visitas. Así yo, de esta manera, voy a revisar con ustedes los casos difíciles para apoyarlos. Y ahí generamos la conexión emocional. Cerramos con esa conexión emocional. Ok, me estás pidiendo algo que es difícil, pero me estás diciendo cómo hacerlo y además te comprometes a apoyarme en caso de que haya alguna situación que salga de mi nivel, que salga de ese nivel de ejecución que yo tengo. ¿Ven la diferencia? No es magia, es simple y sencillamente Aristóteles en acción. Así que eso es lo que nosotros vamos a buscar. Y siguiendo con la filosofía, algo para redondear esto que estamos diciendo de logos, etos y patos, nos deja Martin Buber. Martin Buber, un filósofo que decía que nosotros podíamos desarrollar nuestras relaciones a partir de 2 formas. Ver a las personas como un yo-ello o como un yo-tú. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros decimos yo-ello, estamos hablando de que vemos al otro como un objeto. Estamos hablando que lo vemos como una máquina, como un robot, como ChatGPT, que nada más le doy la instrucción y lo va a hacer. Pero no, las personas no son así. Las personas tienen motivaciones, tienen preocupaciones, tienen conocimientos o falta de los mismos. Entonces, Martin Buber dice que nosotros tenemos que enfocarnos, si realmente queremos generar una conexión, una verdadera conexión, una conexión humana, pues verlos como humanos, verlos como personas. Y ahí es donde entra el yo-tú. Ya no te veo como un objeto, no te veo como una máquina, te veo como una persona, como la persona integral que eres. Y eso es lo que vamos a buscar, que estos colaboradores realmente se sientan comprendidos como personas y no solamente como máquinas. Cuando, como en el ejemplo que les ponía, les decimos, en casos difíciles yo te voy a apoyar y voy a estar ahí para ti, es cuando nosotros le transmitimos, sé que algunos casos pueden ser difíciles, pero vas a tener mi apoyo. Generamos ese mensaje de que te veo como persona, sé que puede existir dificultades, así como también éxitos. Los éxitos los voy a apoyar y celebrar, y las dificultades te voy a apoyar, te voy a ayudar. Esa es la diferencia. Les digo, no se trata, nuevamente, repito, no se trata de ser buena onda, de permitir todo, decir todo. Se trata de tener una exigencia bien fundamentada. Se trata de tener una exigencia con una base fuerte, porque va a ir con una conexión humana, con una conexión emocional. Y ya para ir cerrando el capítulo del día de hoy, como todos los capítulos ustedes saben, me gusta dejarles herramientas. Y ya vimos algunas. Ya vimos a Aristóteles en acción con el etos, patos y logos. Ya vimos lo que nos dicen Martin Buber, de enfocarnos a las personas como lo que son personas. Pero les voy a dejar un método. Un método de 7 pasos bien sencillitos, bien facilitos, que les va a ayudar a generar esa conexión. Y justamente el método se llama Conecta. Es un método muy fácil, un método que simple y sencillamente son acciones que tenemos que empezar a incluir en nuestra gestión con nuestros equipos. 7 pasos que te van a ayudar a influir de una manera muy, muy sencilla, pero muy poderosa. Primer punto, comprende antes de corregir.
antes de lanzar un sermón, antes de decir por qué no lo hiciste, prueba con decir qué pasó, qué se te complicó, qué te falló. Y fíjense, a veces puede ser difícil el ver que algunos colaboradores pues no dan una, pero cuando nos ponemos a profundizar en qué es lo que pasó, en qué es lo que le falló, vamos a darnos cuenta que a veces pueden ser cosas muy sencillas o cosas que ignoraba y que cuando las conoce empiezan a cambiar todas sus acciones, empiezan a dar resultados. Por eso nosotros tenemos que, antes de empezar a llegar a pedir, a regañar o a dar cualquier sermón, empezar a comprender, preguntar qué te faltó, qué se te dificultó, por qué no pudiste hacerlo. O también, no solamente hablamos de cosas negativas, también cuando tienen éxitos, ¿qué fue lo que hiciste bien? ¿Qué te resultó? A ver, pásame la técnica, la estrategia, porque eso, además de que te va a ayudar a reconocerle que está haciendo las cosas bien, te va a dar herramientas para que trabajes con tus otros colaboradores. Esto está haciendo bien, es una buena práctica que se puede replicar, pues la transfiero a los otros colaboradores. Y eso va a ayudar además a generar un ambiente colaborativo, un ambiente en el que el equipo realmente se une y actúa en conjunto de manera estratégica para lograr los resultados. Así que ese es el primer paso. Comprende antes de corregir. El segundo paso es observa señales, no solo resultados, ¿sí? Hay que ver, la persona sabe hacerlo, quiere hacerlo, tiene los recursos, tiene la claridad, está muy abrumado, saturado de trabajo, está evitando algo. A veces el resultado bajo es solamente el síntoma. El problema real está debajo. Entonces, sí tenemos que estar cuidando mucho cuál es ese problema. Y no solamente irnos, no está viendo el resultado, ya, eso va a ser el síntoma. Observa cuáles son las señales que te da. Y después, ya que comprendiste y observaste que tienes claridad de cómo está tu colaborador, nombra el propósito. Una persona que sabe por qué hace las cosas, es más fácil que las logre hacer, porque le encuentra sentido, conecta con esas cosas. Recuerden que dijimos que un buen líder logra que las cosas se hagan porque la gente quiere hacerlo. Entonces, pues aquí está esa parte. No hay que decir, hay que vender, sino hay que decir, vamos a vender a través de estas estrategias para lograr la meta y para que te puedas llevar tu bono. De esa manera, la gente pues ya le encuentra sentido. Es el bono. Incluso yo les recomiendo que ustedes investiguen qué metas, sueños tienen sus colaboradores. Sí, incluso en el corcho ahí tenemos, ¿no? En el corcho de las tiendas tenemos cuál es el propósito por el cual están los colaboradores en tienda. Y si vemos que es su familia, si vemos que es comprarse una camioneta, si vemos que es irse de vacaciones, pues ustedes traten de conectar el resultado que buscan con ese propósito. Y la gente entonces es cuando le encuentra sentido y se convierte eso ya no solo en una tarea, sino en un beneficio o en una contribución. Así que eso es lo que nosotros vamos a buscar. Ya que ustedes entonces lograron que ellos entendieran el propósito, ahora escuchen. Cuando se vayan desarrollando las acciones, escuchen sin preparar un contraataque. ¿A qué me refiero a esto? Nosotros estamos acostumbrados a que cuando alguien nos dice algo, estamos pensando, ¿qué le voy a responder? ¿Y qué le voy a responder? Y más cuando es una situación difícil, es una situación donde el resultado no se está dando. Y ahora ya me está diciendo eso, nada más son puras excusas. Ahorita yo le voy a decir que... Y empezamos a preparar ese contraataque. No, escucha, comprende. Incluso hay algo que Gallup, una consultora de Washington, con sede en Washington, y que es la que se encarga de hacer todas estas encuestas cuando hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero también se encarga de dar consultoría a empresas, ha encontrado que hay una frase sumamente poderosa y que incluso es muy útil utilizarla cuando directamente y con todo dolo nos ataca el colaborador, nos dice, eres un inepto, eres un inútil, no sirves de jefe. Es fuerte, ese tipo de situaciones son fuertes. Gallup nos dice, respóndele con lo siguiente, cuéntame más. Primero, el colaborador lo vas a sacar del momento, lo vas a hacer que se calme por el shock de la frase. ¿Por qué? Porque él no se va a esperar eso, él se va a esperar que tú te pongas a discutir con él y se va a poner a pelear. Recuerden, supervivencia, es atacar o huir. Cuando estamos en modo supervivencia, esas son nuestras opciones. Y en cambio tú le dices, cuéntame más. Caray,
ya no ataco, no huyo, ¿qué hago, no? Y el colaborador se va a empezar a abrir. ¿Y a ti qué te va a dar? Te va a ayudar a entender. Te va a ayudar a que el colaborador te diga, bueno, es que mira, fíjate que el otro día que pasó esto, tú no me ayudaste. Y entonces vas a encontrar cuál es la raíz, cuál es el motivo de esa desconfianza, de ese enojo. Y es ahí cuando nosotros pues podemos trabajar ya con algo específico. Y una vez entonces que ya lo escuchaste, ahora sí, empieza a clarificar expectativas. Porque miren, la conexión sin claridad se vuelve solo buena onda. Se vuelve, pues sí, me siento a gusto con mi líder, pero pues no da resultado. Entonces hay que decir qué se necesita, para cuándo, con qué niveles de calidad, cómo se va a medir, qué apoyo va a tener el colaborador y qué pasa si no se cumple. Hay que ser muy claros en nuestra comunicación, ¿sí? Y aunado a esto, transmitirle confianza. Darle siempre esa confianza, confío en que puedes lograrlo y voy a dar seguimiento, porque no solamente se queda en una confianza ingenua, en decir, sí, yo sé que tú lo puedes hacer. No, a ver, yo sé que lo puedes hacer, pero vamos a tener un seguimiento puntual para que a través de este seguimiento puntual tú puedas empezar a dar el resultado, ¿sí? Y de esa manera la confianza se genera con un acompañamiento, y que de hecho es el último punto: acompaña y ajusta. Ya de esa manera tú puedes ir viendo en qué momento, en qué punto, en qué situación requiere esa persona que tú estés ahí. O tú también te vas a dar cuenta en qué momentos del proceso es necesario estar entrando al juego, para que los ayudes o simple y sencillamente para que valides que el proceso va bien y que en ese momento tú puedes tener la confianza de dirigir tu atención a otras cosas. De esa forma, no solamente vas a tener una correcta gestión de tu equipo, sino una correcta gestión de lo que es el resultado. Así que eso es lo que yo les dejo como el método. Y miren, este método va a verse sobre todo muy, muy enfocado a que puedan ustedes generar esa conexión, pero a que las metas se cumplan. Y bueno, pues aquí yo este método se los voy a dejar, se los voy a compartir a través de nuestros portales oficiales. Digo, para los que nos estén escuchando en YouTube, en Spotify, bueno, también les dejaremos por ahí un enlace para que puedan ustedes encontrar una infografía con el método y que la tengan siempre a la mano para trabajar en esa conexión. Y es que miren, el líder que no conecta es un líder que puede manipular, es un líder que puede generar enojo, es un líder que puede generar incluso dolor. Ya vimos lo que la neurociencia nos dice: el cerebro social busca seguridad, busca pertenencia y justicia, mientras que la filosofía nos recuerda que no solo tenemos que persuadir con datos, con exigencia, sino que tenemos que hacerlo a través de credibilidad, emoción y lógica o razón. Y no debemos de tratar a las personas como robots, sino que tenemos que tratarlas como humanos, tenemos que tratarlas como las personas que son. Así que yo les pido que a partir del día de hoy ustedes se comprometan realmente a generar esa conexión efectiva, porque cuando empiezan a ver los resultados de que el equipo realmente se ve influenciado de manera positiva por ustedes, van a decir: ¿por qué no había hecho esto antes? ¿Por qué no había cambiado mi forma de gestión? Si ya lo hacen en estos momentos, los felicito, y manténganlo y fortalezcan esas acciones para que la gente pueda estar teniendo o manteniendo esa confianza con ustedes. Y van a ver, todo va a empezar a cambiar, la rotación va a bajar, la meta se va a cumplir, el ambiente laboral va a ser positivo y ustedes como líderes van a tener más tiempo para ir generando estrategias que incluso los lleve a dar más allá de lo que les piden y a tener, por supuesto, mejores bonos, mejores ganancias, y que eso les permita a ustedes tener una mejor calidad de vida. Porque recuerden, ¿qué misión tenemos aquí nosotros como empresa? Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y de nuestros colaboradores. Entonces, con este método ustedes van a poder lograr esa mejora de calidad de vida. Así que con esto quiero dejarlos. Esta es la reflexión. La conexión no elimina la exigencia, la conexión la vuelve posible. Así que ustedes busquen esa posibilidad, que esa conexión, sí, vamos a seguir teniendo exigencia, sí, vamos a seguir
teniendo que llegar al resultado. Pero ahora, a través de la conexión, vamos a tener mayores posibilidades de lograrlo y lograrlo de una forma sostenida. Así que vayan con sus equipos, empiecen a trabajar estas herramientas y vean los resultados, vean los cambios. Así que muchas gracias.